Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos David Zafra Reyes. Soy docente del CECIT número 11, Wilfrido Macié, y me complace darles la bienvenida a esta tercera sesión del seminario Repensar la enseñanza de la filosofía. Ustedes saben que este seminario pues tiene como propósito el análisis y la reflexión acerca de la adquisición del saber filosófico. En nuestras sesiones anteriores, que han tenido que ver precisamente con nuestro eje temático, que gira en torno a la constitución del estudiante como sujeto social y ético, han llevado los siguientes títulos. En la primera sesión, la primera videoconferencia, se habló de la variación espacio-temporal en la construcción de la realidad. Y en nuestra segunda conferencia hablamos del uso del lenguaje como elemento constitutivo del sujeto social. Para continuar en esta temática que está muy relacionada con el tema con los temas del lenguaje y comunicación, vamos a tratar el tema la comunicación entre generaciones y el uso de las TICs. Como ustedes saben, es un tema de actualidad que además como docentes nos genera interés y a veces hasta preocupación, porque pues estos avances tecnológicos tan acelerados que estamos viviendo, pues de alguna manera repercuten en nuestra labor como docentes e incluso en nuestra propia vida. Y tenemos el gusto de contar con una invitada especial, que además es especialista precisamente en este campo de la tecnología de la información y la comunicación. Me refiero a la doctora Erika Pineda Godoy, que nos acompaña hoy. Gracias, doctora. Del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales CIECAS de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Y también tenemos el gusto de contar con una compañera que nos ayudará a entablar un diálogo con nuestra invitada y con todos los compañeros que estén siguiendo esta transmisión. Me refiero a la doctora Cointa Murray Osuna, quien está adscrita a la Escuela Superior de Turismo y quien fungirá también como una de las dialogantes. Bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañen y me gustaría cederle la palabra a la maestra Cointa. Buenas tardes. Es un placer contar con la presencia de la doctora Erika Pineda Godoy, que sabemos es coordinadora de la maestría en docencia científica y tecnológica de CIECAS, y quien con su experiencia y conocimiento acerca del tema nos dará importantes aportes acerca de lo que los docentes que estamos frente a grupo con adolescentes y jóvenes de ambos niveles, medio superior y superior, están viviendo con respecto a las tecnologías en este momento. Pues me da mucho gusto que me hayan invitado y bueno, estoy aquí para servirles. Bien, les voy a pedir entonces que nos hagan favor de transmitir la semblanza de la doctora Erika, por favor. Gracias. Maestría en Docencia Científica y Tecnológica en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de casi 2 décadas, se ha labrado una destacada trayectoria profesional en el ámbito educativo. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en el área de Comunicación Educativa en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde, posteriormente, obtuvo el doctorado en la misma especialidad. En 1998, por un lapso de 2 años, fungió como guionista en el Centro de Estudios en Comunicación y Tecnología Educativa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en donde elaboró textos para series televisivas de la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa, mismas que fueron transmitidas por la red EduSat.
En ese mismo periodo, fue coordinadora de cursos y talleres a distancia en el Departamento de Formación Continua. Por más de 12 años ha ejercido como docente en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Universidad Abierta y a Distancia de México, esta última institución perteneciente a la Secretaría de Educación Pública. En el terreno de la investigación, ha elegido como temas principales los procesos de aprendizaje en ambientes virtuales, los actores educativos en la educación a distancia y el aprendizaje de la ciencia y las teorías socioculturales. Es una destacada ponente en congresos nacionales e internacionales en los tópicos de educación a distancia, el rol del profesor como autor de materiales educativos en ambientes virtuales de aprendizaje y las ventajas y desventajas de la tecnología en el ámbito educativo. Es autora de diversas publicaciones. La abyección en la educación a distancia, la práctica del docente en procesos de formación a distancia en educación superior y reflexiones sobre las transformaciones sociales y culturales en relación a las etapas marcadas por los medios de comunicación y sus repercusiones en la educación, de la galaxia Gutenberg a la galaxia Internet. Del año 2003 a la fecha, ha fungido como catedrática y directora de proyectos de titulación en diversas instituciones, además de ser evaluadora nacional acreditada por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior. Bueno, recordamos a los participantes en el taller publicar su intervención en el espacio que se ha abierto en WordPress para tal fin. En ese sitio también hallarán el foro respectivo donde estará el video de esta sesión. Asimismo, damos la bienvenida a todos los maestros, compañeros y personas que estén conectadas en videoconferencia. Particularmente saludamos a quien nos acompaña de Sisimar. Gracias. Vamos a pedir a la doctora Erika que nos exponga brevemente algo sobre el tema que el día de hoy nos ocupa. Por favor, doctora. Claro que sí. Bueno, voy a hablar acerca de la comunicación y esta comunicación que se tiene que dar entre las generaciones en educación. Yo quiero decir que no solamente es importante la cuestión de la tecnología, hablando de la cuestión digital, sino que hay que tomar en cuenta las tecnologías y las tecnologías en general. Y bueno, quiero primero argumentar esto en el sentido de que nuestros estudiantes, si bien decimos que se encuentran en una era que es la sociedad en red, pues en realidad tienen relación con lo que es el libro, y nosotros como docentes obviamente también, y también con lo que es la televisión y obviamente con otros medios. Yo parto de la cuestión de la tecnología, como lo diría McLuhan, de que por ejemplo esto que tengo en la mano, esto es una tecnología. Y bueno, una tecnología la entiende McLuhan como una extensión, obviamente, del cuerpo o de las capacidades humanas. En este caso, la cuestión de la tecnología pues sería algo que nos pueda ayudar a nosotros a poder potencializar alguna de nuestras habilidades, y para eso lo usamos. Un tenedor, los cubiertos son tecnología, y entonces nosotros usamos esta tecnología. Un coche es tecnología, obviamente el internet es tecnología, y lo que va a venir a potenciar es alguna de las habilidades que tenemos. Siguiendo a Castells, para hablar ya de la cuestión de estas tecnologías, pues yo hablaría en primer momento de lo que es el libro y de la galaxia que él identifica como la galaxia Gutenberg. La cuestión del libro es muy importante porque en esta época en donde lo más importante es el libro, obviamente hay repercusiones en cuanto a los sujetos que usan este tipo de tecnología. En este caso, quien usa el libro, pues tiene una repercusión en la parte cultural. Digamos que es alguien que es más lineal, que es abstracto, que debe tener paciencia. Babin diría que usar el libro es dar como saltos de pulga en una palabra, obviamente en una misma línea, hasta llegar al desenlace. Entonces, alguien que lee debe ser alguien paciente. Y entonces aquí es donde ubicamos esto que Castells le llama la galaxia Gutenberg. Pero luego podemos pasar a qué sucede, y hay autores que hablan de revoluciones tecnológicas cuando surge una nueva tecnología y cuando se empieza a usar esa tecnología. Entonces viene la televisión. Y hay aquí una discusión acerca de si la televisión enseña más que la escuela y qué es lo que pasa y si va ganando espacio. Lo que podemos decir a partir de la cuestión de la televisión, que Castells le llama la galaxia McLuhan, es que esta tecnología viene a presentarse como algo que es sumamente aceptado. Hay tecnologías que nos dan miedo,
pero la televisión no. La televisión se insertó y causó cambios culturales muy importantes en los sujetos. En el campo que nos ocupa, yo diría que hay cambios culturales en la parte educativa, en el cómo se aprende y en el cómo se aprende con H, de cómo se aprende el mundo y obviamente también en el sentido de qué tipo de sujeto soy. Yo defiendo mucho la idea de que depende del tipo de tecnología que uso, pues así es como me configuro. Entonces, ¿qué sucede? Y yo pensaría con esos estudiantes que actualmente se les exige que utilicen el libro, porque nosotros tenemos una tendencia como profesores a que lean cuando ellos han sido formados con la televisión. ¿Qué es lo que pasa? En el libro ya dije que hay que ser pacientes, hay que ser lineales y hay que ir así punto por punto para el desenlace. Pero hay que tener en cuenta que los sujetos a los cuales nos enfrentamos, esta generación de adolescentes, son sujetos muy impacientes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a recibir un tipo de comunicación distinta y cuando ven una imagen de televisión, lo que sucede es que ven la imagen, pueden ver texto, pueden ver edición, pueden ver cambios y situaciones que los lleva a que su percepción sea diferente y que ya no sean tan pacientes. Ellos no necesitan el estímulo, sino el sobreestímulo. Si algo no les gusta audiovisual, pues le cambian y se acabó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la escuela? Lo que pasa con la escuela es que si ellos están acostumbrados a aprender así, obviamente la cuestión de que les presentes a través de la lectura, pues es sumamente aburrido. Y por eso no te siguen, y más con los contenidos y con todo este lenguaje que probablemente no tiene que ver o reconocen que no tiene que ver mucho con su vida. Ahora, se supone que estamos en una era que es la era digital. Entonces, si a esto además aunamos, ¿no?, esta otra tecnología, veremos que bien, el libro no desaparece, al contrario, ¿no?, se le exige que lea, han sido formados dentro de lo que es la televisión, sin embargo, estamos en una era digital que si bien forma parte de un discurso académico, pues muy pocas veces interfiere, ¿no?, o tiene que ver con el tipo de comunicación que tiene el estudiante con el profesor. Al contrario, se le dice el celular, por favor, no quiero que haya ninguno. Y si uno suena, se los quito, ¿no? Aquí, internet, pues no vamos a usar solo que estén en el centro de cómputo. Y si van al centro de cómputo, también sucede que no pueden accesar a todas las páginas que quisieran o poder interactuar de la manera que deseen, porque también hay una serie de cuestiones bloqueadas. Entonces, tenemos un discurso que tiene que ver con una era digital, cuando en realidad se les exige que se aprenda como en el siglo pasado, y cuando ellos son sujetos que vienen formados a través de una cultura que es una cultura mosaico, donde están acostumbrados a un estímulo constante y a recibir un mensaje, pero dentro de lo global. Y bueno, esta sería mi aportación inicial. Y de allí, obviamente, mi discusión para cuestionarnos. Bien, pues bastante tela de dónde cortar, doctora. La dinámica, si les parece, iniciará en este momento con el planteamiento de algunas preguntas. En ese sentido, la primera pregunta que nos viene al orden es, haciendo referencia al texto de Elena Costabile, Comunicación, Verdad y Finitud, los aportes de Gadamer y Habermas, se menciona que una de las principales preocupaciones filosóficas actuales es la patología del desencuentro en las relaciones humanas. Consideramos que es una aseveración que impacta a todas las relaciones humanas, en ese caso, sobre todo en el proceso educativo. Y es una situación muy, muy, muy sensible, porque este desencuentro se da entre el profesor y los estudiantes. Y en el campo del conocimiento y el acceso a la información y a él, ¿cuál sería tu opinión, doctora, respecto a este planteamiento que nos hacen? Bueno, desde el texto que tú me mencionas, aquí recuperando los aportes de Gadamer y de Habermas, tendríamos que situarnos en la cuestión de la hermenéutica y tendríamos que situarnos en una cuestión de comprensión. O sea, la construcción de quién soy yo también a partir del intercambio que se hace con el otro. Esto es muy importante. Hay que reconocer que en los salones de clases muchas veces lo que se da no es un diálogo ni tampoco se comprende. Muchas veces lo que se da son monólogos y a partir de estos monólogos
pues no existe esta retroalimentación y mucho menos esta cuestión de la comprensión. Entonces, esta patología que tú me dices del desencuentro, pues yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre ella. Y yo me atrevería a decir, aquí no nada más, incluyendo a lo mejor a otros autores, ¿no? Yo aquí hablaría de Bernard, por ejemplo, que habla de las distancias que existen. Entonces, hay distancias y la distancia no la podemos ver nada más como una cuestión geográfica porque tú estás lejos y yo acá y a través del internet vamos a comunicarnos y esa distancia va a terminar, ¿no es así? En el salón de clases puedes estar frente a tu estudiante y puede haber una distancia cultural, una distancia psicológica o una distancia económica incluso que no te permita que puedas ir en contra de esa patología del desencuentro y que no te permita que exista esta conversación y que exista esta comprensión. Entonces, ¿cuál sería mi opinión respecto al planteamiento? Pues yo creo que tendríamos que ubicarlo dentro de los contextos en los cuales estamos, tendríamos que pensar cuáles son los mensajes que nosotros queremos dar a nuestros estudiantes y tendríamos que pensar que si no hay comunicación y si no hay comprensión, pues difícilmente se va a dar el aprendizaje. Y si se va a dar el aprendizaje no va a ser gracias al docente, ya va a hacerlo el estudiante, pero por otras vías, ¿no? Y aquí pues lo importante es que nosotros podamos ser personas que de alguna manera pues podamos generar, entablar esa comunicación, ¿no? Independientemente de las brechas, que además pues pueden ser de diversos tipos, hasta de edad. Carlos. Muy bien. La siguiente pregunta, también muy relacionada con una de las lecturas propuestas para la sesión de hoy, es la siguiente. Esta misma autora, es decir, Elena Costabile, hace referencia a Gadamer y menciona que el pensamiento es lenguaje y diálogo, más específicamente realización del conocimiento. Si consideramos la percepción generalizada en los profesores en cuanto a que el éxito de los alumnos ha disminuido ostensiblemente, y esto se refleja en una mayor pobreza en la comprensión del contenido de los programas y el lenguaje científico. Doctora, ¿qué nos propondría para promover mejores condiciones para la realización del conocimiento? Y por otra parte, ¿usted compartiría esta percepción generalizada sobre la disminución del léxico en los estudiantes? Bueno, lo que yo te puedo decir, y regresaría a uno de los planteamientos iniciales que hice, de que puedes entender al sujeto dependiendo del tipo de tecnología que utiliza. Yo partiría como de esta cuestión. Nuestros estudiantes, y dicen es que ahora escriben menos. Y yo diría, tal vez no escriben menos, lo que pasa es que escriben diferente. Escriben diferente y tienen códigos distintos. No por eso digo que nosotros tenemos que cambiar y ahora en la cuestión de la comunicación académica, pues tenemos que referirnos a las manitas que dicen hola y a otro tipo de comunicación en donde ponemos palabras incompletas y ellos entienden. Obviamente la codificación es distinta, pero sí tenemos nosotros que pensar que si queremos generar conocimiento y si este conocimiento y nosotros tenemos que ver con este proceso de aprendizaje, pues solamente se podrá generar en el momento en el que los contenidos primero que queremos transmitir pues sean pertinentes también para ellos, ¿no? Y sean interesantes para ellos. Y aquí hay que hacer una reflexión también en el sentido de cuántos contenidos son, de cuál es el lenguaje que utilizamos, cuál es el lenguaje, obviamente, a través del cual tenemos que comunicarnos con estos receptores que son de una generación distinta a la nuestra y entonces, pues tratar de generar una estrategia. Lo que yo no puedo decir es dar una receta, pero sí tendría que decir que tenemos que generar puentes. El profesor tiene que generar puentes para poder ver cómo va a no solamente a transmitir, porque la transmisión se queda nada más en que das información, sino cómo va a entablar este diálogo que le permita que el estudiante se interese a través de un punto que tengan en común. Y en ese sentido, y siguiendo a Castells, doctora, en la galaxia Internet que usted ya caracterizó como de diversificación de masas, inicio de medios interactivos, convergencia digital, los sujetos en primer lugar son usuarios de tecnología y después se convierten en creadores de aplicaciones. En ese sentido, sin recetas, pero ¿de qué manera
la galaxia Internet impacta a la educación y a su vez, evidentemente, al aprendizaje. Yo aquí le diría al profesor, ¿cuál es la situación de tu escuela? Y si tu escuela efectivamente está la galaxia Internet impactando o no. ¿Cómo tú estás permitiendo que se genere un diálogo a través del Internet? Y yo aquí, en eso que tú dices, y tal vez aquí nos vamos de un extremo a otro, de cómo uno es usuario, y luego se convierte en alguien que empieza a crear aplicaciones. Yo creo que hay puntos intermedios, porque no todos llegamos hasta allá. Yo creo que primero se presenta el Internet nada más como un Internet 1.0, donde se te da información y tú ves esa información y consumes esa información, pero llegas a un nivel distinto cuando a través del Internet te puedes relacionar con otro, cuando a través del Internet puedes construir algo con otro. Y yo me atrevería a decir, siguiendo también a Cristóbal Cobo, que la mayor parte de los aprendizajes que tienen los sujetos no se dan en la escuela. La mayor parte de los aprendizajes que tienen los sujetos se dan fuera de la escuela, y muchos de esos aprendizajes ahora se están generando a través del Internet, a través de las tecnologías, donde ellos no se dan cuenta tal vez que están aprendiendo, donde la escuela no está reconociendo además que ellos están aprendiendo, tampoco se está reconociendo porque no está dentro de su currículum, ¿no? Y ellos están generando cosas nuevas, y la comunicación es distinta. Ya no voy a llegar a la cuestión de que puedan crear nuevas aplicaciones, simplemente a la cuestión de que puedan interactuar, pero que utilicen el Internet distinto. ¿Y qué propongo yo? Pues lo que propongo es que el docente pueda crear y pueda tratar de promover y de dar las condiciones para que se genere esa interacción. Pero no solamente el profesor, porque luego el profesor tiene un peso muy grande. Parece que es el profesor solito. Debe ser la institución educativa quien se comprometa para que pueda dar estos elementos, y a partir de esto se pueda desarrollar. Sí, claro, porque si no hay apoyo de las autoridades, del mismo personal de apoyo y demás, esto no se da. Si no tienes Internet en tu salón de clases, si no tienes un cañón, pero te dicen que debes usar tecnología, pues entonces te dicen camina y te atan el pie a la silla. Entonces eso pues no es posible. ¿Cómo podría el profesor generar condiciones si también la institución no solamente se compromete en discurso, sino en acciones y en infraestructura? Por supuesto. Y yo creo que los estudiantes reaccionan muy bien a esto. El problema del uso del Internet también tiene que ver con que el estudiante copia y pega, pero aquí la pregunta es, ¿y quién le ha dicho cómo hacerlo? ¿No? Nada más le dices que está mal. Y entonces, ¿quién le ha dicho cómo hacerlo? Entonces, incluirlo, pero incluirlo dentro de una estructura. Eso es lo que yo sugiero. Gracias, doctora. Bueno, en su texto usted nos habla de algunas características de los estudiantes de nuestra época. Nos dice que, por ejemplo, actualmente se viven estas 3 galaxias de las que usted habla, y estos chicos forman parte de ellas, ¿no? Por ejemplo, nacieron dentro de la galaxia Internet, pero han crecido dentro de la galaxia McLuhan, y en la escuela se les pide pensar como si estuvieran en la galaxia Gutenberg. Entonces, se les exige, digamos, una determinada forma de pensamiento, un pensamiento lógico, conceptual, deductivo, abstracto, cuando no precisamente les correspondía esa etapa de la historia, digamos, ¿no? Yo sé que usted no tiene interés de dar recetas, pero ¿qué reflexión puede regalarnos sobre este asunto? ¿Qué nos sugiere a las generaciones adultas, en este caso a los docentes, para, digamos, establecer nuevas relaciones con los estudiantes a partir de todas estas galaxias en las que habitamos, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que primero sería como crear conciencia, de si yo como docente me siento bien, en donde me ubico, o sea, de verdad me siento como pez en el agua, y tengo las tecnologías que puedo utilizar, y los contenidos que yo estoy transmitiendo son los contenidos que los estudiantes necesitan saber, y si los están utilizando. Y si la respuesta de los docentes es no, pues entonces tiene que haber un cambio estructural. Eso es lo que yo pienso. En cuanto a la cuestión de qué usar, yo pensaría, depende de qué contexto, porque tampoco podemos decir que si naces antes de los 80, pues ya eres nativo digital, y que si naces después, sí, allí sí eres inmigrante digital, pero hay situaciones en las cuales no hay tecnología,
no hay tecnología. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Adecuarte precisamente a ese contexto. Y creo que lo que tenemos que hacer es decir, bueno, que voy a utilizar esto, ¿no? Y es papel, ¿no? Y tiene que ver con la galaxia Gutenberg. Sí, pero yo conozco las características de esta herramienta. Yo sé qué puedo hacer con esa herramienta, hasta dónde puedo llegar. Si tengo el internet, sé cómo puedo utilizar el internet. ¿Y qué puedo hacer con él? Yo creo que es conocer también la naturaleza del propio medio para poder saber cómo puedo utilizarlo y generar, como lo dije hace rato con COINTA, promover espacios para que se pueda dar la interacción. Porque a través de esa interacción se podría construir conocimiento. Y creo que eso es lo que podemos nosotros hacer. Gracias. Y siguiendo con la idea de esta brecha que tenemos los profesores con nuestros estudiantes y que tiene que ver también con un proceso de comunicación que tal vez no sea lo suficientemente asertivo, ¿qué tendríamos que modificar los docentes para incidir realmente en los aprendizajes con nuestros estudiantes? ¿Qué se tendría que considerar? Yo regresaría al punto inicial que tú dices, ¿no? En el caso de Gadamer y de Habermas, pues la comprensión, el diálogo, ese encuentro. Yo diría, es mejor que sean pocos contenidos, pero pocos contenidos que sean significativos, a que el estudiante te llene el examen porque lo memorizó un día antes y después a la siguiente semana se le va a olvidar. ¿Y cómo puede darse ese encuentro? Pues tendríamos que ser conscientes de todas estas brechas que existen, que son brechas etarias, que tienen que ver con la edad, que son brechas culturales, que son brechas psicológicas, y tendríamos que pensar, esta distancia no va a desaparecer probablemente, pero ¿cómo la puedo asumir? ¿Cómo la puedo asumir? Y yo como un docente, que soy un buen comunicador, ¿cómo puedo bajarme del pedestal para poder entablar un diálogo con mi estudiante? Porque si tengo una mirada que es una mirada vertical, bueno, pues probablemente la comunicación pues no va a poder generarse. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, retomando el texto sugerido de Elena Costabile, encontramos que un elemento desde el cual se puede explicar la brecha generacional es el de alteridad, diferencia, como posibilidad de comprensión del otro. Esta autora posteriormente habla del concepto de mundo de la vida, que retoma de Habermas, aplicándolo a la moral, idea que equiparamos con la pregunta que McLuhan se plantea en la estructura tetrádica, en específico en la última. ¿Qué invierte o cambia en la tecnología, figura y fondo, cuando se lo empuja al límite de su potencial? Pregunta que usted ubica en el plano ético de qué manera podemos visualizar esta dimensión ética de la tecnología en el campo educativo. Bueno, primero tendría que decir que a partir de la mirada que tiene McLuhan, la tecnología tiene una figura y también un fondo. Entonces, dentro de este fondo hay una parte oculta que a lo mejor nunca se reflexiona acerca de la cuestión tecnológica. Entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando no existía el fuego, pues la gente se comía la carne cruda. Una vez que existe el fuego, pues la gente se come la carne cocida. ¿Y quién regresa a comerse la cruda? Bueno, sí, algunos, ¿no? Pero tal vez no. Una vez que existe el coche, pues yo me acostumbro a andar en coche, cuando antes se caminaban largas distancias. Entonces podemos pensar que toda tecnología, y eso también va aplicado a la cuestión del internet y del libro y de la televisión, hay algunos aspectos que va a potenciar en cuanto a tus habilidades, ¿no? O sea, un coche, por ejemplo, va a hacer que yo vaya más rápido, pero también está limitando mi capacidad de caminar, porque ya no quiero caminar grandes distancias. ¿Qué sucede y cuál es la crítica que se hace a la televisión? Desde que surge la televisión, esa generación ya no quiere leer. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a tener un tipo de aprendizaje del mundo distinto. Y ya no es esto lineal y tener paciencia. Ellos ya no necesitan el estímulo, sino el sobreestímulo. Entonces, podríamos pensar que hay algunas habilidades que se agrandan con la tecnología, que se potencian más, algunas habilidades que yo me atrevería a decir que se pierden con la tecnología o que se disminuyen con la tecnología, y algunas otras que estaban como dormidas, pero que empiezan a surgir. Y a esta pregunta que tú me dices, ¿qué invierte o cambia cuando se le empuja hasta el límite de su potencial, que tiene que ver con la cuestión ética?
viene como a esta idea también McLuhiana, que luego se recupera incluso en algunas películas de ficción, ¿no? En el sentido de uno genera sus propias tecnologías para que luego las tecnologías lo destruyan a uno, ¿no? En ese sentido, que a lo mejor me voy al extremo. Pero yo me pregunto si de verdad, desde que surgió el Internet nos ha resuelto la vida y tendríamos entonces que reflexionar qué agranda y qué se pierde. Y con la televisión también, la televisión es un gran invento definitivamente, pero ¿será cierto que los que nacen y están acostumbrados a la televisión ya no leen? Y aquí la cuestión es la coexistencia de todo esto. Entonces habría que reflexionar en cuanto a todo esto. Y en esta última pregunta que hace McLuhan, de qué manera, digamos, o qué hacer, me preguntas tú, cuando la tecnología se le empuja al límite de su potencial, pues yo diría, incluyendo la parte ética, sería, usa la tecnología para una cosa buena, ¿no? O sea, con el Facebook se puede generar mucha tristeza si lo utilizas para molestar compañeros, ¿no? Puede ser, pero también podría ser una gran riqueza si tú generas un mensaje positivo con el cual te puedes comunicar con alguien. Esa es la reflexión, prácticamente. Gracias. Y en ese mismo sentido, entonces, nosotros como maestros, ¿cómo enfrentamos estos retos, estos nuevos desafíos con lo acelerado de las tecnologías, los cambios que se dan de esta forma tan acelerada y impactamos en nuestros estudiantes para que ellos a su vez sean críticos y sean racionales con respecto al uso y al aprendizaje y reflexionen a su vez sobre los contenidos que encuentran en estas tecnologías? Pues sí es cierto lo que comenté hace rato, de que se aprende más fuera de la escuela que en la escuela. Creo que primero tendríamos que hacer una crítica, pero una crítica estructural, ¿no? Sí. Creo que tendríamos que hacer una crítica estructural, y te digo, no solamente es cuestión del docente, y pienso por qué toda la culpa luego se le echa al docente, ¿y qué es lo que podemos hacer? Pues empezar a interactuar con esas tecnologías que tiene el estudiante. Y regresaría yo a ese punto, pensar que estamos en la galaxia Internet. Y sí, pero existe la tele. Sí, pero tienen que leer. Entonces, el hecho de que exista la tecnología no quiere decir que el joven, por ser joven, se va a apropiar de ella para aprender. Definitivamente no tiene que ver con esto, ¿no? Hay jóvenes que utilizan la tecnología, pero no para aprender, sino que más bien la incorporan a su actividad cotidiana. Y los profesores